Y en este último aspecto, última parte del directo, tengo que referirme y lo voy a hacer muy sucintamente, a algo que he intentado no hacer durante muchos años, pero que soy conocedor de que desgraciadamente no ha llegado el momento de tener que hacer. Y responder. El otro día, el señor Pedro Manuel González, que ha estado en este canal, tuvo a bien hacer una serie de afirmaciones y consideraciones sobre mi persona cuando yo respondía a un comentario que alguna vez me habéis hecho muchos sobre el tema de la Junta Democrática y sobre por qué el MCRC va por un lado, la Junta Democrática por otro y tal. Y les explicaba que yo, en vida de don Antonio García Trevijano, decidí no estar en la Junta Democrática, no seguir en la Junta Democrática, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido un vídeo que me alegro mucho de que Pedro Manuel, que durante mucho tiempo pues ha criticado y considera que la gente que se dedica a YouTube pues ha denostado mucho, ¿no? El tema de que no, youtubers y tal, ahora mismo pues se inclinen por el elemento más, no sé, propio de los youtubers, ¿no? Que sería el salseo. Porque, bueno, si de ese modo han conseguido visitas, que parece que es lo que desean, fijaos, ¿no? 4.000 en 4 días, me parece bien. Pero hay cosas que yo no voy a tolerar ni voy a consentir ya. Y les voy a decir algo, y quiero ser muy claro, muy conciso y no darle mucha bombo a esto porque le he dado muchas vueltas. Durante 4 o 5 años yo me he negado a exponer lo que voy a hacer esta noche para limpiar ya de una vez mi imagen de esta persona, lo que ha vertido, porque yo nunca he querido dañar al MCRC. Miren, públicamente, yo siempre que he hablado de don Antonio García Trevijano, he hablado como lo que es para mí y lo que será siempre. Un genio, un maestro y una persona a la que para atacarle o para decir cosas que puedan servir para sus enemigos, que todavía los tiene incluso muertos, incluso muerto, todavía tiene enemigos, que se dedican a denostar su figura, para eso está el resto de personas, para eso está eh, el resto de fuerzas políticas y el resto de tal. Yo no voy a contribuir nunca a ello. Nunca he querido contribuir a la división de la lucha por la libertad política. Nunca he querido hacer nada que pueda dañar lo que yo sé que García Trevijano quería que perdurara después de su muerte. Que es el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, como la asociación cultural, la fundación que hizo con todo su capital para una guerra personal y familiar que él tenía, en fin, diversas historias. Ahora, lo que yo no voy a consentir, y con esto ya voy a cerrar este tema para siempre, es que se mienta sobre mi persona y además de manera maliciosa y utilizando elementos personales de manera tergiversada, manipulada. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. El otro día, Pedro Manuel González, y me refiero a él directamente, yo nunca he atacado al MCRC. Dicen que yo ataqué al MCRC y que ellos responden en un vídeo de 1 hora en este vídeo. Yo nunca he atacado al MCRC, todo lo contrario. Siempre he referenciado al MCRC para la venta de los libros de García Trevijano. Incluso hace poco más de un año, cuando yo tenía un programa de televisión y hicimos un programa especial sobre la política española y hablamos del concepto de libertad y democracia, invité a la de MCRC, donde acudió además Pedro Manuel González. Pedro Manuel González hace muchísimo tiempo, muchísimos años que no viene ni quiero que participe en este canal por diversos asuntos que no vienen al caso. Pero tengo que responder, obviamente, a las graves acusaciones y manifestaciones que se hacen aquí y lo voy a hacer, repito, muy claramente y muy sucintamente, ¿no? En primer lugar, no sé por qué inciden en la historieta de que si Trevijano me echó o no me echó de su casa. A mí la verdad que es una cosa que me hace bastante gracia. Y lo he explicado ya alguna vez. Bueno, primero voy a ponerles un pequeño fragmento, ¿no? Que para mí es la clave del asunto, ¿no? De todo lo que se dijo en este directo por parte de 4 personas. Pero Juanjo Charro, que creo que es el actual presidente del MCRC, pero que obviamente aquí quien hace y quien dirige el MCRC es Pedro Manuel González, que para eso se ha quedado él solo con la asociación. Y después 2 personas que una solamente he visto en tiempos muy lejanos, el señor de la barba, que no sé cuál es su nombre, que me ponía algún comentario en Facebook diciendo estoy maravillado con tu contenido, qué maravilla, gracias por lo que estás haciendo, por la causa de la libertad, no sé qué. Y luego un chico joven que solo se dedica a insultarme y a meterlo del barro y no sé qué, que no sé quién es. La verdad, no le conozco, pero bueno. Estas 4 personas hicieron este vídeo difamándome
y mintiendo y hablando de habladurías y de cosas que conocen por terceras personas, etcétera, etcétera. Vamos a ver simplemente este trozo, ¿no? Decía Antonio García Trevijano que cuando se está hablando de cuestiones políticas no existen las diferencias personales, sino que son políticas. Y yo las diferencias que tengo con él ahora mismo son de esas, de carácter político. Las otras pues no existen ni han existido, ¿no? Falso. Mentira. Pedro Manuel, aquí estás mintiendo. Porque siempre, constantemente, en cualquier acción, incluida donde se acudió el MCRC con una mesa para vender los libros de García Trevijano, he invitado al MCRC. Siempre he referenciado y he respetado, y he dicho que el MCRC es el legado de García Trevijano. Yo nunca me he declarado trevijanista, no lo soy, porque precisamente creo que los que defienden el trevijanismo lo que defienden es una iglesia. Y creo que presentar las ideas de la libertad política colectiva como si Trevijano fuera una especie de Jesucristo que dejó unas palabras y que hay que caminar sobre ellas, y que hay unos apóstoles que fueron designados por él y que son los quienes son los encargados de velar por lo sagrado de esas palabras, creo que flaco favor le hace a la lucha por la libertad. Pero es mi planteamiento personal y puedo estar equivocado. Yo nunca, repito, me he presentado ni como heredero de García Trevijano, que es lo que le molesta a esta gente. Parece que la gente conozca a Trevijano por mí o me relacione con ellos. Siempre he dicho que yo no soy heredero de García Trevijano ni nada. Ahora, lo que sí hacéis aquí para decir que no hay consideraciones personales, sí es personal. Porque decís y habéis sido los encargados de difundir el bulo de que si Trevijano me echó de su lado, me echó de su casa, no sé qué. Bueno, esto lo voy a aclarar de unas por todas y se acabó. No, Trevijano nunca me echó de su casa. Eso no pasó jamás. Pero es que además me hace gracia. Me hace gracia porque imagínense que hubiera sido así. Bueno, para mí tendría todavía más valía que aun habiendo tenido un enfrentamiento personal con Trevijano en el cual él me hubiera repudiado, por así decir, yo siguiera poniendo en valor, como he hecho constantemente, su figura, su persona, su trayectoria, su obra, y diciendo, el que quiera conocer las obras de García, ahí tiene el MCRC, tiene sus libros, etcétera, etcétera. ¿O no? Pero es que no es cierto. No es verdad. Dicen que yo en los primeros meses, donde le estaba haciendo a García Trevijano o estaba colaborando con él para una biografía, le hacía preguntas personales, de índole personal, ¿no? Como si yo le preguntara con cuántas mujeres se había acostado o cosas así, no sé. Y que por eso se enfadó conmigo y luego por un cartel y que por eso cogí y me echó de su casa. Bueno, en fin, miren. Para los amantes del salseo en este tema y lo dejo ya cerrado para siempre. Nada de eso es cierto. Yo entré en contacto con Antonio García Trevijano hace ahora 10 años. De hecho, en diciembre de 2014. Yo entonces tenía 23 años. ¿Vale? 23 años. En enero-febrero de 2015 me llama, lo conozco personalmente, empiezo a colaborar, a participar y a escuchar como un chaval de 24 años que estaba entonces en primero de Derecho y que quería y había ido a Madrid con la finalidad de entrar en contacto con él, a ayudarle en lo posible en el tema de los programas. Y de hecho le dije, oiga, yo que lo he escuchado tanto, considero que debería usted escribir sus memorias. Trevijano siempre decía que no quería escribir sus memorias, que dejaba datos personales para que quien quisiera después lo hiciera, pero que él no lo iba a hacer. Y yo le dije, bueno, si usted me autoriza, ya que paso tantas horas con usted, podemos grabar para hacer una biografía. ¿Cuál es la diferencia entre una biografía y las memorias? La biografía es que alguien habla de una persona. Las memorias es que alguien, como ha hecho Juan Carlos ahora primero, mecanografía las memorias de otra persona. Yo pacté con García Trevijano hacer una biografía, en la cual yo tenía que tener cierto grado de independencia. Yo llegaba a casa de García Trevijano a las 9:30, 10 de la mañana, grabábamos el programa con David López y Daniel, de un chaval muy joven que estudia filosofía, y David López, que un chico entrañable, que lo que hizo ese chico con García Trevijano hora tras hora, día tras día, allí, año tras año, en fin, debería el MCR poner una placa. Después me quedaba a comer con él, él hacía una siesta, yo luego alguna vez bajaba, estudiaba algún libro de la biblioteca o algo que me decía, después tomábamos el té, hablábamos, charlábamos, a veces grabábamos para la biografía, a veces no, porque él me tomó y yo lo tenía como un preceptor. Yo tenía 24 años y yo a veces hablaba con él temas personales míos, de mi familia, de las chicas con las que yo he salido,
¿sabes? Por algunos vídeos que yo venía de una situación personal muy complicada, 2022 o 2023, un punto de inflexión muy personal, muy claro, y yo les ponía muchas veces asuntos personales a García Trevijano porque era mi mentor. Él tenía puntos de vista sobre la vida que yo no compartía, y a veces entrábamos en diatribas y en discusiones. Ya está. Sobre el amor, sobre la familia, sobre diversos asuntos. No tiene que ver con la biografía. La biografía, en marzo o abril, si no recuerdo mal, o sea, durante 2 meses, ya llegamos al convencimiento de que lo mejor era dejarlo de lado. Las últimas grabaciones que se hicieron fueron en marzo o abril, porque yo sabía y veía que no iba a tener la independencia para. Porque a mí había una serie de cosas que me llamaban la atención de la figura de García Trevijano, que quería reflejar la personalidad desde todas las vertientes, desde mi punto de vista, de García Trevijano. Y yo veía que eso no es lo que él quería. Él quería a través de mí escribir las memorias. Entonces, eso no. Posteriormente, quise poner en marcha un proyecto. No sin antes hacer algo para conocer a don Antonio, para que la gente conociera lo que era, lo que había hecho durante su vida y tal. Y organicé una conferencia en mi colegio mayor. Una conferencia que se prohibió. Cuando esto se hizo, la conferencia, yo ya no estaba con las memorias. Ya no había biografía ni había memorias. Ni había discusión de que si me había preguntado cosas, pero nada de eso. Y esa conferencia, que es el porvenir de España, se hizo finalmente en el Ateneo de Madrid. Trevijano tuvo entonces en la radio unas palabras que yo puse en su momento para referenciar, ¿no?, el trayectoria que yo he tenido con el acercamiento o mi experiencia. Yo lo pongo esto al principio de cómo he llegado y siempre referenciado por deferencia, porque las ideas que yo defiendo no son mías, han llegado a mí por García Trevijano y siempre he querido recompensar lo que yo sé por García Trevijano. Me dice mi amigo, claro, mi amigo, mi verdadero amigo, a pesar de su edad, que ha demostrado la lealtad y la fidelidad que ha levantado en defensa de mi persona y de la conferencia. Pues claro, Rubén, la primera reacción es irse del colegio de ninguna manera. ¿Pero qué estás diciendo? Primero, es tu medio de vida. Va a ser muy difícil que encuentres otro medio mejor. Tú no puedes irte de ninguna manera. No. Lo que tienes que luchar y derrotar a la conventa a todos los, no solo a tu colegio, no solo al colegio, a todos. Decir, esta es la verdad de lo que os esto es intolerable. ¿Qué superioridad es? Si es verdad, horrible. Y si es mentira, ¿cómo debemos estar admitiendo un director que tiene la cobardía de no atreverse a dar una conferencia por el nombre, la influencia que puede tener el nombre de García Trevijano? ¿Esto qué es? Tienes que convencer a tus compañeros. No es eso solo, es un problema de la universidad. Es que tienes que hablar con todos los colegios mayores de Madrid, todos los que dependen de la Universidad Complutense, que hagan causa común. Venga, decir, ¿qué es esto? Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos estudiantes universitarios en un colegio y nos manejan de esta manera y nos dicen que no, pero ¿esto qué es? Es que no sabéis lo que es la lucha. Pero si eso no es nada comparado con la lucha por la libertad, esa es tu obligación, no irte, luchar. Y si fracasas, entonces podrás anunciar que te vas de un colegio que te da vergüenza, como hijo de militar, estar en él. Si no, no. Mientras tú no puedas presumir de que te vas porque es vergonzoso que un colegio de militares no tenga el valor que se le supone a los militares de una persona que va a hablar del porvenir de España, probablemente en términos negativos. Pero yo todavía no he dicho qué iba a decir, pero lo voy a decir, lo diré. Ya veremos. Entonces, sí comprendo que te vayas. Si no, no lo comprendo. No comprendo porque eres luchador, eres honesto, estás luchando por una causa noble. ¿Tú cómo vas? ¿Por qué vas a tirar la toalla a la primera de cambio? No, la toalla nunca. Si te derriban, que te derriben, te dejen caos. Pero tirar la toalla, no. Ese es lo que de verdad mi consejo. Pues ese es el consejo que yo he intentado seguir desde que conocí, un consejo personal. Si cuando esta intervención se realizó ya no estaba en marcha, y esto lo puede corroborar la única persona que entonces compartía el tiempo junto conmigo, con García Trevijano, día a día, que era Elena Bazán, que fue la persona de máxima confianza hasta la muerte de García Trevijano, que realmente conoce todos los entresijos de todo, mientras yo no estaba y posteriormente, y lo puede corregir, ella si quiere. ¿Cómo puede García Trevijano decir aquí que soy luchador, soy honesto y que tengo que seguir hasta que me dejen caer? Efectivamente, yo lo que hice fue, moverme por todos los colegios mayores de Madrid, por todas las universidades, pegar carteles, incluso me suspendieron mercantil porque en clase de mercantil la profesora que es del PSOE me dijo literalmente que le parecía horrible que hubiera promocionado una conferencia de lo de Guinea, bueno, con esas historias, y finalmente conseguí que Enrique Pérez Tierno Relaño, el hijo de Tierno Galván, la hiciera en el Ateneo de Madrid, donde además estuvo Pedro González y estuvo Adrián Perales. Bien.
¿Por qué Trevijano diría esto públicamente? Se supone que aquí ya se había enfadado conmigo y me había echado. No tenéis ni idea de lo que habláis. Y no sé realmente qué es lo que pretendéis conseguir con esto. Luego hubo un proyecto que fue el que finalmente desencadenó mi salida del ámbito de García Trevijano y por el cual yo tampoco seguí con el MCRC ni creí nunca en el MCRC a partir de este momento. Y es que después de la conferencia del Porvenir de España, y por cierto, a raíz de esa conferencia hubo unas palabras que García Trevijano le dice a Elena Bazán, que es que Rubén es lo mejor que tenemos en el MCRC. Y cuando me lo dice Elena Bazán en una conferencia, Trevijano se enfada con ella. Y yo le decía, don Antonio, no se preocupe, que yo estoy aquí para ayudar y para hacer lo posible. Y le digo, yo creo que usted ha sido conocido en España por los programas de La Clave. Y me gustaría que volviéramos a hacer esos programas donde usted gana dialécticamente a sus opositores, porque era algo que a mí me había fascinado de Trevijano. Y entonces le propongo hacer un programa en su biblioteca. Sí, sí. Y se grabó un primer programa. Esto después de verano, ¿eh? Esto ya, si no recuerdo mal, a finales de 2015, principios de 2016. Un programa que iba a realizar, y de hecho grababa, editaba y publicaba, Paco Cintado. La realización la hacía Antonio Alfaro y José Luis Alcolea. Y en el primer programa que jamás se publicó, participaban el decano de la Facultad de Derecho, que me costó mucho convencerle, de la Universidad Complutense de Madrid, Raúl Canosa Usera, García Trevijano, yo lo presentaba, y otra persona que no sabéis ni quién estaba. Me dicen, no, un asociado, el magistrado Daniel Sancho. Ese programa no salió bien porque no salió bien. No voy a decir más, pero no salió bien. No le gustó a García Trevijano, se editó muchas veces. Le puedo pedir a Paco Cintado que lo recupere, que seguramente tenga las copias. Pero ¿para qué? Es que no quiero que me llevéis ahí. Sé lo que queréis, sé lo que quieres, Pedro. Cuando llega el punto en el que yo veo que ese programa no se va a publicar, hablo con García Trevijano. Yo muchas veces durante un año, yo sí discutía con García Trevijano. Obviamente, mi actitud con mi maestro era de escuchar, de aprender, pero había veces en temas personales, y cuando dicen García Trevijano eso no se lo voy a consentir, cuando yo digo que García Trevijano no echaba a la gente. Eso es verdad. No era tan mal educado de coger y echar a alguien de su casa. Cuando quería que alguien se fuera, lo ponía en evidencia. No que lo maltrataba, no que fuera maltratado a la gente, sino que le ponía en una posición en la cual esa persona decidiera irse. Y si no, mirad lo que ha publicado por Twitter las dos personas que durante años estuvieron haciendo el programa con él técnicamente. Daniel, el chico de filosofía, David López, o más personas. Pero es que son cosas que creo que no entran, no deberíamos ni siquiera, nadie debería entrar. Son tonterías que yo he entendido siempre la figura y la persona a la cual García Trevijano era y había llegado siendo quien era y lo que había sufrido. Claro que había veces que, o una vez me acuerdo cuando fuimos a El Toro Televisión, una manera que tuvo de dirigirse a Baldomero Castillo que a mí no me gustó. Cuando llegamos a Somos Aguas, pues también tuve una discusión con él, porque una discusión, pues a él no le gustaba que hubiera ciertas cosas que yo intentara que no pasaran, porque no me gustaba que pasaran. Sencillamente. Pero bueno. Cuando se hace ese primer programa de la biblioteca y no se emite porque a Trevijano no le gusta, y no precisamente por Daniel Sancho, Trevijano me dice que lo que quiere es hacer ahora un programa en el que simplemente haya asociados del MCRC. Y repito, Elena Bazán puede corregir si yo aquí digo alguna cosa de imprecisión, aunque yo guardo WhatsApp y las conversaciones que ahora hablaremos también de eso. Y entonces me dice que quiere hacer un programa que es el que después hizo, sin estar yo. ¿Qué programa era? En la biblioteca de Trevijano. Pero este programa para mí no tenía sentido hacerse porque ya se estaba haciendo un programa por las mañanas en Radio Libertad Constituyente, en el que Trevijano hablaba con la gente que tenía a su alrededor, la gente del MCRC, que ¿a quién veis aquí? A Roberto Centeno, a Pedro Gallego, al torero entonces, que es el que vino entonces porque era famoso, pero ¿qué sentido tiene que haya gente dándole la razón a Trevijano? Esto evolucionó después a lo mismo que estaban haciendo en los programas de Radio Libertad Constituyente, que era una charla interesantísima, que hay que escuchar, que hay que seguir, en la que Trevijano daba sus opiniones sobre diferentes puntos de vista. Pero esto para mí no tenía interés porque lo que yo quería hacer era emular La Clave. Yo quería que Trevijano se enfrentara a rivales políticos, que debatiera, a gente que le llevara la contra. Cuando Trevijano dijo que no a eso, fue cuando yo le dije que para mí no tenía sentido. Además, ya viendo ciertas cosas dentro del MCRC y ciertas actitudes de ciertas personas que no me gustaban y no me atraían, porque mi lealtad era con don Antonio. Mi formación particular y personal era con don Antonio.
Yo he consultado día sí día también estas obras de aquí atrás, que son las obras de Lenin. Esto que tiene aquí son las obras completas de Lenin. Y he pasado muchas horas en esa biblioteca. Para que vengáis a decir que sí, y mezclando las cosas. Llegó un punto en el que yo tuve una discusión con él y dice, bueno, pues, y yo ya tengo en cuenta que como no voy a poder hacer con García Trevijano lo que yo quiero, pongo en marcha mi canal de YouTube. 1 año y medio después de esto, 3 meses antes de morir García Trevijano, me llama por teléfono para pedirme y para decirme si quiero, porque iban a poner en marcha el programa este de la biblioteca, participar en él. No me había echado de su casa, como decís algunos. Y yo le digo que no, porque el programa que quieren hacer no considero que vaya a ser positivo, ni que vaya a ser lo que... No le veo yo futuro a eso. No le veo interés. Para eso ya se hacían los programas de Libertad Constituyente con Gabriel Albiá, con Roberto Centeno, con Julio Arasanz, con José Papí, etcétera, etcétera, con Pedro Melo González, con Pedro Gallego, etcétera, etcétera. Y esos 3 meses o 2 meses antes de morir García Trevijano. Y soy yo el que le digo que no quiero participar de eso porque no le veo alternativa. Y yo ya entonces ya he empezado con mi canal de YouTube. Y Elena Bazán es testigo de eso. Pero si alguien cree que yo estoy mintiendo, porque el otro día dije a Elena, oye, porque estos de aquí, Pedro Manuel González y compañía, hablan de oídas. Elena dijo tal no sé cuántos. Bueno, pues aquí tenéis. Elena Bazán, que el otro día, entiendo que estés enfadado perfectamente porque no se deben entrar en cosas que no tienen nada que ver con la libertad. Son cosas que de la convivencia personal de alguien que ya no está. Y no digo que sean ciertas, porque sé que a ti don Antonio no te echó de su casa. Te fuiste tú, porque don Antonio te dijo que no querías que participaras en la junta directiva con Agustín, porque entonces el presidente del MCRC era Agustín López Santiago. Y yo, en el programa de la biblioteca, quería a don Antonio que fuera el responsable de medios del MCRC. Siempre y cuando, para mí, yo hiciera el programa que yo quería. Porque no le gustó una de tus ideas. Y ahí entra finalmente el tema de lo del cartel ese que dicen, donde yo en una idea que propuse, y ahí se enfadó don Antonio, pero la razón principal fue esta. Y lo está diciendo la persona que verdaderamente lo sabe, que es Elena Bazán. Pero esos enfados de don Antonio los tenía mucho. No fuiste el primero ni el último por el que pero tú te marchaste y jamás te metiste ni criticaste nada. Y por esto don Antonio luego quiso que volvieras a participar y te volvieras a llamar. No sé cuánto tiempo pasó. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis la prueba. Entonces, ¿qué cojones viene ahora de inventaros películas de que si me echó, de que si no me echó, de qué tal? Como si tuviera alguna relevancia. Pero de verdad, y ahora entramos en el tema nuclear y más importante para mí de todo esto. Bueno, también importante. Yo, como dice Elena, ya no estaba en el MCRC después. Aquí maliciosamente Pedro Manuel González dice que sí que estaba en el MCRC y que yo me he aprovechado del MCRC porque yo fui a la última asamblea del MCRC. Bien, ahora entramos en la parte nuclear. Sí, yo fui a la asamblea del MCRC. ¿Sabéis por qué? Porque yo estaba haciendo las prácticas, efectivamente, como dice Pedro Manuel, en el despacho de Pedro Manuel. Cuando Pedro Manuel, y el otro día lo escuché para ver las palabras exactas, y si quiere que lo niegue, yo le digo, Pedro Manuel, yo ya no estoy, desde que ya hablé con Antonio la última vez, ya no estoy en el MCRC y yo no voy a ir a la asamblea del MCRC. No voy a estar. Y la respuesta literal de Pedro Manuel es, si tú no estás para esto, yo tampoco voy a estar para otras cosas. Pedro Manuel González aprovechó su posición mientras yo hacía las prácticas de derecho en su despacho para coaccionarme para ir a la asamblea del MCRC porque él quería echar a José Papí y quería echar a toda la directiva que había nombrado García Trevijano. Y posteriormente siguió haciéndolo para que yo, por ejemplo, cargara contra Roberto Centeno, etcétera, etcétera. Por eso ya llegó un punto en el que yo no quise saber nada de Pedro Manuel. Porque ¿dónde están todos los que... Si no queréis respetar el legado de Trevijano, no queréis ser incólumes y que Trevijano, ¿qué quería Trevijano? Trevijano designó una directiva. Su presidente era José Papí. ¿Dónde está Agustín López Santiago? ¿Dónde está Roberto Centeno? ¿Dónde está Julio Arasanz? ¿Dónde está Adrián Perales? ¿Dónde está toda esa gente? Te lo dije el otro día, Pedro, y te lo digo ahora. Eres el peor error que ha cometido García Trevijano, porque te has encargado de destruir todo lo que él quería dejar tras de sí. Así de sencillo. Has echado a todo el mundo, te has quedado tú, Juanjo Charros ahora el presidente de la asociación, pero claramente el que hacéis hacer es tú. Y hasta que el MCRC no se libere de esa figura que constantemente quiere, a través de segundas y terceras personas, porque ni siquiera tienes valor, como siempre, para asumir un papel tú y defender tú lo que tú quieres y cómo lo quieres hacer, siempre te sirves de segundos y terceros. Hasta que el MCRC no se libere de eso,
yo creo que no va a haber posibilidad de que sea nada, si es que a día de hoy, porque la gran pregunta, que es lo que parece que a algunos os escuece, en estos años, con el $500.000 de euros que os dejó García Trevijano ahí para que promovierais la libertad política colectiva, ¿qué habéis hecho? Yo comunicándoselo a García Trevijano, pidiendo un préstamo personal de 3.000 euros para comprar una cámara y un ordenador, que por cierto fue el que me robaron, empecé un canal de YouTube y a mi manera, equivocándome, andando a mi camino. Algunos dicen, no, se dedica a copiar lo de García Trevijano. Sí, yo cada día hago la ouija y le pregunto a Trevijano sobre la actualidad, porque el 99,9% de mi contenido es análisis de actualidad. Como Alberto Iturralde analizamos bajo un método que aprendimos con Trevijano la actualidad. No nos dedicamos a lo que dijo. Eso sois vosotros los que queréis hacer la iglesia. Y algunos no entiendo qué habéis hecho en medio año. Porque yo referencio a la gente del canal al MCRC para comprar los libros de Trevijano y no los reeditáis. Tenéis $500.000 de euros que os dijo García Trevijano. ¿Qué estáis haciendo con él? ¿Qué estáis haciendo con ese dinero? ¿Qué habéis hecho para promover las ideas de la libertad? ¿Qué has hecho tú, Pedro? El MCRC no, porque en el MCRC hay mucha gente que le pareció el otro día fatal lo que hicisteis, porque lo has hecho por ego. Lo has hecho como llevas 4 o 5 años diciendo a la gente que no vaya a las manifestaciones, que no vaya a la Junta Democrática, que eso es una manipulación, que es un apropiamiento, que los estatutos que tú redactaste al MCRC se copiaron para la Junta Democrática cuando los puntos no son los mismos. Sí, yo te pregunté, y obviamente como le he preguntado a otros compañeros letrados, como procesalista que eres, no sustantivo. Entonces, ¿qué estáis diciendo? ¿Más clarito lo queréis? ¿Lo queréis más claro y con más pruebas? Porque yo antes de esto le he ofrecido a Pedro Manuel, aquí en el comentario, que lo podéis ver, y por privado, evitar esto, y hacer un directo conmigo, que creo que hubiera sido lo más beneficioso. Porque ¿sabéis qué pasa al final? Que durante 5 años mi obsesión es luchar por la libertad política colectiva, por mi camino. Pero mucho antes, desde hace 10, y desde antes, porque yo hace 10 entré en contacto con Trevijano, pero ya la conocía hace mucho antes, desde hace 14 años, que a mi manera, equivocándome como pueda, persigo la idea de la libertad política colectiva. Sé cuáles son mis enemigos. Lucho contra ellos. Como dijo Trevijano, si me derriban, que me derriben y me dejen cao. Pero lo que no voy a consentir son puñaladas por la espalda, mentiras y manipulaciones de los que deberían estar luchando por la libertad, encima diciendo que defienden la causa noble y la figura y la idea de Trevijano, y solo han hecho que destruir su legado. Por ego y por una posición propia para erigirse como los Pedros de una iglesia. Sobre esta piedra edificar mi iglesia. Cuando Trevijano dejó directrices claras de quién tenía que ser la directiva, los patronos, la fundación y un dinero en una asociación que no ha hecho en 7 años nada. Nada más, queridos amigos. Desgraciadamente he tenido que hacer esta respuesta que llevo mucho tiempo queriendo no tener que dar. Yo siempre que he hablado del MCRC ha sido para referenciar positivamente que la gente vaya, conozca las obras de Trevijano y tal, pero efectivamente en mi último encuentro con don Antonio yo ya no estaba en el MCRC precisamente porque veía ciertas actitudes de ciertas personas y sabía que la muerte de Trevijano, eso iba a ser, vamos, una pelea y un de gallos y a ver quién... Y efectivamente es lo que pasó, efectivamente, así fue, tal cual. Pedro Manuel González expulsó y entró en guerra con Papí, con Centeno, con el otro y con el de la moto. Y yo no estoy en esas guerras, ni he querido ni voy a estar jamás. Repito, porque yo tengo claros cuáles son mis enemigos. Tengo claro mi objetivo. Y de hecho ni siquiera debería haber hecho ni hacer esta respuesta. Pero como sé que no vais a parar y que vais a crecer, y encima lo hacéis sabiendo que mis enemigos, que son los boxeros, los del PP, los de tal, que os comparten este vídeo en Twitter, ¡ah! Mirad, a Gisbert Trevijano lo echó de su casa. Pues fantástico, pues, ojalá. Diría más de mí eso todavía. Dejaos ya de historias. Y si queréis hacer algo por García Trevijano, empezad, por ejemplo, a reeditar, a publicar y a difundir su obra. Por lo menos sus obras, que las tenéis vosotros. Su obra. Y dejad de chafarderías y de hacer un sálvame aquí contra mí con habladurías y con historias que por lo menos, mira, ya han quedado desmentidas para siempre. Nada más, queridos amigos. Os debo decir que me entristece muchísimo, no sabéis hasta qué extremo me entristece tener que haber hecho esta intervención final que me gustaría no haber tenido que hacer. Pero así es. Es realmente triste, realmente triste, realmente triste. Y siempre he dicho incluso, pues no, García Trevijano, es más, a Trevijano no le hubiera gustado que fundara la Junta Democrática.
Se hubiera enfadado muchísimo. No le hubiera gustado que hiciera lo del partido. Jamás en la vida. Pero es que yo no vivo a través de lo que quería o lo que no quería hacer Trevijano, porque Trevijano fue mi maestro y aprendí de unas cosas que para mí, en lo personal, en lo político y lo público, sí, y otras no. Para mí, el mismo error por el cual considero que quizá fracasó en su momento la Junta Democrática original fue el mismo por el cual parece que el MCRC a día de hoy no tiene el papel que a mí me gustaría que tuviera. Y es que todo tenía que pasar por una persona. Y eso no puede ser. Si quieres construir algo colectivo. Y dejar también a otras personas manga ancha para otras cosas. En fin. Repito que me entristece muchísimo y hay muchas cosas que prefiero no ni entrar. Es la última vez, jamás, nunca más, os doy mi palabra de honor. Me da igual ya lo que respondan, sé que ahora 50.000 vídeos o lo que sea. Pero yo creo que esto ha quedado ya objetivamente ya explicado. Voy a volver sobre esta cuestión. Los que quieran fundar una iglesia de Antonio me parece fantástico, siempre lo he dicho, adelante, me parece muy bien. Mi trabajo no tiene nada que ver con construir eso, sino con luchar por la libertad política colectiva, con mis medios, con mi inteligencia, con mi independencia, que es la que he tenido desde que soy pequeño. He tenido maestros de los que aprender cosas que sí, cosas que no, en lo personal y en lo público. En fin. Yosune Vega, 5 membresías, muchas gracias, querida Yosune. Albert de la Fuente, una membresía, muchas gracias, Albert. Aranchagui, muchas gracias por la membresía. Gurhan Singh, muchas gracias también por esa aportación. Y Álvaro, el que ha cogido el testigo de la acción eres tú. Ellos te dirán, no, porque la acción de Trevijano no es la que plantea Gisbert. Efectivamente, efectivamente. Pero es que yo no quiero ser testigo de nadie. Yo nunca me he erigido sobre la figura de nadie. Es lo que algunos... Oye, que hay grandes personas que han salido también de la escuela de Trevijano y tienen capacidad propia. Por ejemplo, Julio, papi, mira, pues lo expulsasteis, tuvisteis en vuestra guerra y fundó luego Demos y tal. Alberto Iturralde. Pero algunos parece que solamente queréis vivir a través de la sombra y erigiros sobre la figura de García Trevijano. Yo creo que eso es lo que más daño le hace precisamente a la figura de García Trevijano. Nunca me habréis escuchado en este canal ni decir nada, ni justificar nada con que lo estoy haciendo porque García Trevijano, o como decía García Trevijano, tengo que hacer. No. Todo lo contrario. Y he intentado evitar esto porque lo que de ninguna manera he querido jamás ha sido dañar eventualmente al MCRC. Y creo que el MCRC debería seguir como una asociación cultural, con la acción política de Trevijano, con lo que quiera. Pero entrar en que no dicen que le echó, lo sabíamos todos, se comentaba, no sé cuántos. Sed por una vez serios. Si tanto queréis al maestro, sed serios. Y si desde luego, si os, como a Pedro Manuel González, que ya le dije el otro día, reza para que no nos crucemos tú y yo en persona, con más gente en público. Porque entonces lo que no digo aquí en público te lo diré a ti.